Y gracias a la gentileza de Horacio Telechea y Agustín Betancor, los conductores de Camino Ultra Vida aquí en el Provincial Radio, tuvimos la oportunidad de dialogar con Marco Antonio Zaragoza Campillo, que es un ultramaratonista mexicano y que tuvo una idea realmente original en tiempos de pandemia: realizar un ultra por semana por un año, es decir, correr 52 ultramaratones a lo largo de un año, y el promedio del tiempo es de 50 kilómetros por semana. Bueno, una iniciativa sin dudas que, como decimos, es original y que nos habla en esta primera parte de la charla con el Provincial Radio, por supuesto, sobre cómo vivieron los ultramaratonistas la primera parte de la pandemia, la más dura, la del confinamiento estricto, y cómo llegan a lanzar este reto para activarse físicamente. Hola, hola. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Provincial Radio Online. Los saludos desde México. Soy ultramaratonista y como bien lo comenta mi amigo Horacio, pues todavía mantengo el récord mexicano de ultramaratón de 48 horas y el récord mexicano del Espartatlón. Eh, y pues derivado de la pandemia, de toda esta situación que estamos viviendo, es que al menos aquí en México pues tuvimos la dura situación de cierre de parques, de deportivos, de los lugares donde habitualmente entrenaba, etcétera, ¿no? Y entonces pues sí vino como que un bajón, un declive en mi rendimiento físico, porque pues al hacer ultramaratón pues necesitamos los que hacemos ultramaratón hacer nuestras salidas, nuestros entrenamientos en calle, en montaña, en cerro, etcétera, ¿no? Entonces de esto pues se me ocurrió lanzar un reto con el objetivo principal de activarnos físicamente, ¿no? Porque al menos a mí ya me estaba pasando que estaba subiendo de peso, el estado anímico también estaba bajando mucho, ¿no? Entonces se me ocurrió, ¿no? De alguna forma yo ya tenía esta idea, ya rondaba en mi cabeza esta idea de correr un ultramaratón cada semana durante todo un año. Entonces, pues el ultramaratón más pequeño, Horacio no me dejará mentir, el ultramaratón más pequeño, digamos, es el ultramaratón de 50 kilómetros, ¿no? De ahí ya nos podemos ir a 100 kilómetros, 100 millas, 200 millas, carreras de 48 horas, 6 días, ¿no? Entonces, solo para poner en contexto, pues el ultramaratón más largo, avalado oficialmente, son las 3.100 millas de Nueva York, son casi 5.000 kilómetros de carrera. Dan 52 días de límite en esa competencia, ¿no? Solo por poner la magnitud de los ultramaratones, ¿no? Podemos ir desde un ultramaratón muy pequeño de 50 kilómetros hasta uno muy largo de 5.000 kilómetros, ¿no? Pero bueno, entonces yo ya tenía esta idea de querer correr 50 kilómetros cada semana durante todo un año, y por las condiciones de la pandemia, pues pensé que este año era el bueno, no era la oportunidad, por así decirlo, de llevarlo a cabo. Y entonces, pues convoqué a varios corredores ultramaratonistas a que se sumaran a este reto. Y la verdad es que tuve muy buena respuesta, ya se han sumado muchos ultramaratonistas, muchos se sumaron desde la semana uno, otros se han ido sumando a lo largo de las semanas, y tan es así que pues la semana pasada ya se cumplió la mitad del año. Si corremos un ultramaratón cada semana durante todo un año, empezando desde enero, como la primera semana de enero, como la semana uno, contando todas las semanas son 52 semanas, entonces eso se traduce en 52 ultramaratones. De ahí que la semana pasada se hayan cumplido 26 ultramaratones, y eso marca la mitad del reto, ¿no? Afortunadamente he cumplido con todas las semanas. Casi todos los ultramaratones los he hecho en domingo, en día domingo, y la verdad es que no he tenido problemas. Por ahí alguna molestia, sí, en los gemelos, pero pues digamos con un buen periodo de recuperación lo he podido solventar, lo he podido superar.
y más allá de eso no he tenido ningún problema, ¿no? Y físicamente me siento excelente, anímicamente también, y de ahí nació el reto, ¿no? Y además los estoy haciendo con guaraches tarahumara, por, porque conocí el año pasado los tarahumara, me sorprendieron cómo corrían, cómo podían correr horas y horas, días, con guaraches, y de ahí que también sumado a esta iniciativa, este reto, sumé la idea de correr cada uno de estos ultramaratones en Guaraches Tarahumara. Mientras escuchamos a Marco Antonio Zaragoza Campillo, hay que decir que el pasado fin de semana se llegó a la mitad del reto. ¿Qué nos dice respecto a este importante número de ultramaratonistas de distintos países que se han sumado? Lo siguiente. Como bien lo comentas, efectivamente la semana pasada se llegó a la mitad del reto, se llegó a las 26 semanas. Durante todo el año tenemos 52 semanas y eso se traduce en 52 ultramaratones, cada uno de 50 kilómetros, aunque hay ultramaratonistas que digamos, suman sus ultramaratones en competencias, entonces tienen competencias de algunos de más de 50 kilómetros, entonces cuando lo hacen así, pues en realidad están sumando más de 50 kilómetros en esa semana. Y pues sí, se han sumado ultramaratonistas de algunos países, sobre todo de Guatemala. En Guatemala tenemos 4 corredores, 4 ultramaratonistas que semana tras semana van sumando muchos ultramaratones, sobre todo los amigos Ros Castillo y Carlos Gutiérrez llevan 17 y 19 ultramaratones. Después de ahí Carlos Otoniel Herrera, que lleva 14 ultramaratones, y Aide Moreno, que lleva 9. Está mi amigo Horacio, de Argentina, y por ahí también tenemos una corredora de Alemania que, bueno, ya radica aquí en México. Y al menos el interés ha habido en varios países de Latinoamérica, ¿no? Y sí, inicialmente yo lo lancé pensando en los corredores mexicanos, pero afortunadamente ha despertado el interés de ultramaratonistas de otros países. Y sí, actualmente ya tenemos más de 20 ultramaratonistas que semana tras semana suman sus ultramaratones a este reto, ¿no? De entre todos ellos solamente destaco a un corredor de Oaxaca, México, que lleva todos, igual que yo, lleva los 26 ultramaratones, ¿no? A lo largo del año. Los demás, obviamente nuestro cuerpo es distinto, entonces muchos requieren de un mayor periodo de recuperación para volver a correr un ultramaratón. Entonces, obviamente no es forzoso que cada semana los estén corriendo. Digamos, el reto es para mí y los demás corredores, desde sus trincheras, desde sus lugares de origen, me apoyan corriendo su ultramaratón, ¿no? Entonces habrá corredores que lo estén haciendo una vez al mes, 2 veces al mes, o como este corredor Luis, el Orza de Oaxaca, que sí está corriendo él semana tras semana, ¿no? Entonces, cada caso es distinto, pero digamos, todos mantenemos la idea de tratar al menos de correr semana tras semana, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Ernesto, que también nos juntamos con él cada semana y los dos tratamos de correr el ultramaratón que corresponde a esa semana. Y yo lo he logrado. Ernesto en algunos intentos se queda en 20 kilómetros, 30 kilómetros, el maratón, ¿no? Entonces, pero obviamente él es honesto consigo mismo y cuenta solo aquellas semanas en donde sí logra correr los 50 kilómetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso de él que semana tras semana lo intenta, pero no todas las semanas son exitosas en ese sentido. Sin embargo, ya está saliendo a correr, se está activando físicamente, que es la idea, es el mensaje de este reto al final de cuentas, ¿no? Entonces yo estoy muy contento porque ha llamado la atención de muchos corredores este reto, y además este reto nos está enseñando que sí se puede, ¿no? Con disciplina, con pasión, con tenacidad, y con esa determinación de quererlo hacer, ¿no? Se puede hacer y se puede lograr, y obviamente todo eso se traduce en una mejor salud física, que eso es importantísimo en estos tiempos. Y en tiempos de pandemia y gracias a esta iniciativa, muchos ultramaratonistas encontraron ese incentivo para poder sumar kilómetros. Le preguntamos a Marco Antonio Zaragoza Campillo
si les sorprendió el éxito que está teniendo este reto. Pues sí me sorprende un poco el éxito que está teniendo este reto, porque en un principio yo lancé este reto pensando en pues tener un pretexto de correr cada semana un ultramaratón, porque soy ultramaratonista y lo que me encanta correr es ultramaratón. Digamos, no me quedo contento con correr 20 o 30 kilómetros, necesito sobrepasar la barrera de los 42 kilómetros. Y como te comento, pues ya tenía esta idea rondando en mi cabeza de hacer un ultramaratón cada semana durante un año, ¿no? Entonces, porque he tenido muchas competencias constantes, no me animaba a hacerlo, ¿no? Porque obviamente cuando uno ya tiene programadas competencias en el año, pues eso en principio puede perjudicar el poder llevar a cabo un reto así, ¿no? Porque este reto requiere ser constante semana tras semana, ¿no? Uno, digamos, hay que correr semana tras semana, aunque uno esté enfermo, aunque uno esté cansado, aunque uno no tenga ganas de salir, aunque esté lloviendo. Por ejemplo, ahora en México hemos tenido semanas en donde prácticamente diario está lloviendo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, un reto así requiere ser muy constante, muy disciplinado y obviamente tener pasión por hacer esto. Entonces sí me sorprende el que en un principio lo pensé así, pero muchos corredores, digamos, tomaron la batuta también, hicieron suyo el reto y me sorprende que muchos corredores incluso quieren ponerse al corriente, ¿no? De llevar los 26 ultramaratones que llevamos hasta el momento. Algunos de ellos me han dicho que quieren en algunas semanas hacer 2 ultramaratones para ponerse al corriente. Obviamente cada quien sabe también cómo funciona su cuerpo, si puede resistir una carga de esa magnitud, etcétera, ¿no? Pero la buena noticia es que se están eh, pues dejando llevar por esta pasión y obviamente siempre con los cuidados debidos, ¿no? Porque estamos en pandemia y por otro lado, para no sobreentrenarnos, ¿no? Que puede ser también un peligro al hacer algo así, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar esos periodos de descanso y recuperación para estar listo para la siguiente semana y volver a correr otro ultra. Entonces sí me sorprende y la atención y el interés que ha despertado este reto, pero también es muy, bueno, al menos para mí es muy positivo, ¿no? Porque es importante en estos tiempos mantenernos activos físicamente porque no hay muchas competencias. A veces salir a entrenar, salir a correr sin un objetivo, hace que nos desmotivemos, ¿no? Entonces este reto, al menos he visto eso, en muchos corredores les ha servido como una motivación para salir a correr y hacer sus distancias. ¿Qué le recomendaría a alguien que quiere correr su primera ultramaratón? Una consulta que le acercamos a Zaragoza Campillo y nos dijo lo siguiente. Bueno, pues, ¿qué le recomendaría yo a alguien que quiera a iniciarse en el ultramaratón y correr su primer ultramaratón? Eh, pues primero hacer distancias más cortas, ¿no? Hacer distancias de 10, 15, 20 kilómetros, medio maratón. Tener una preparación sólida en maratón y cuando ya sienta que su cuerpo le pide más, digamos es porque ya corrió el maratón, ¿no? Los 42 kilómetros, 195 metros, que es la distancia oficial del maratón, pues ya empezar a probar por el ultramaratón más pequeño que son los 50 kilómetros, ¿no? Entonces ese es mi consejo, que vaya transitando, ¿no? Entre las diferentes distancias, desde las más cortas hasta llegar al maratón y de ahí dar el salto al ultramaratón, dar el salto a los 50 kilómetros. Yo creo que teniendo como base los 50 kilómetros ya se puede dar el salto posteriormente a los 100 kilómetros y así poco a poco ir avanzando en las distancias, ¿no? De alguna forma, así es como empecé. Yo di saltos más grandes porque empecé con medio maratón, maratón y ya después los ultramaratones. Pero digamos, la base que tenía es que me gusta caminar muchísimo. A veces sin darme cuenta cubro largas distancias solo caminando. Entonces, de alguna forma esa siempre ha sido mi base, ¿no? La caminata. Y también eso se los recomendaría a los que quieran iniciar caminar, ya sea en calle o en montaña. En montaña también es muy, pues atractivo.
no se siente la distancia caminando en montaña, en cerro, en los volcanes, ¿no? Entonces, caminar mucho puede servir también de base para empezar ya a correr ciertas distancias y posteriormente llegar al maratón y luego al ultramaratón. Y sobre el final de esta charla con el Provincial Radio a través de la gestión de Horacio Telechea y Agustín Betancor, los conductores de Camino Ultra Vida, por el Provincial Radio, digo, esta charla con Marco Antonio Zaragoza Campillo, este ultramaratonista mexicano que nos viene contando en la entrevista esta original idea de realizar un ultramaratón por semana durante un año. Lo consultamos en relación a las conclusiones de esta conversación, pero fundamentalmente las conclusiones de esta iniciativa. Y esto nos dijo en el final de la charla. Y pues por último, solo me gustaría agregar que hay que activarnos físicamente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, porque fácilmente se puede perder la motivación, se puede ganar peso, se puede, como nos mantenemos mucho tiempo sentados, sin hacer actividad física por el encierro, etcétera, muchos músculos empiezan a atrofiar, entonces hay que poner especial atención en eso, ¿no? Pues hacer actividad física siempre va a ser importante, ya sea la bicicleta o en casa, la bicicleta fija, el hacer ejercicios de fuerza. Y si se puede salir, si en sus lugares, en sus países, se puede ir a un parque, a algún deportivo, aprovecharlo, ¿no? Y hacer rodadas o hacer unos fondos, 10, 15 kilómetros, ¿no? Para mantenernos saludablemente. No necesariamente hay que hacer ultramaratones, digamos, este reto que yo lancé sí fue pensando en aquellos corredores que son apasionados de la larga distancia, ¿no? Pero pues no necesariamente tiene que ser larga distancia. Con hacer 10, 15 kilómetros diarios o cada tercer día, yo creo que eso es más que suficiente para mantenernos sanos y activos físicamente.